gracias Alfredo y bueno, gracias hermanos. Sí, como él decía, con Alfredo y su familia nos conocemos de hace mucho tiempo. Si no mal recuerdo, una de las últimas veces que Alfredo estuvo con Analía en Rosario, comimos juntos en casa. No sé si fue la última vez, Alfredo, pero fue una de las últimas veces, fue el año pasado. Sí, la anteúltima. La anteúltima, sí. No, la última fue. La última, Gustavo. Diciembre. Que me parece que viniste con Analía fue la última. Lo que pasa es que vos a veces estás en secreto en Rosario y yo me entero después, ¿viste? Entonces, Perdón, no sé decir si fue la última o qué fue, ¿viste? Pero esa factura la recibo. En este sentido, Analía es más visible, ¿viste? Así que está menos incógnito, lo diría así. Analía está menos incógnito. Más fiel. Seguís auténtico, dale que empezaste bien, así me gusta. Bueno, no, fue bueno hoy cuando Alfredo me dijo si podía estar un rato con ustedes y para mí sí, es siempre una alegría estar. Yo generalmente los sábados estoy con el grupo que tenemos en Entre Ríos, en la ciudad de Ramírez y 2 pueblitos más que se conectan. Bueno, y alguno de Uruguay también ahí se conecta. Pero la verdad es que justo hoy otro hermano de acá que algunos conocen, Diego Chinazo, iba a estar con la gente de Entre Ríos, así que cuando Alfredo me llamó yo estaba con cierta libertad como para separar este tiempo y bueno, poder estar con ustedes, ¿no? Quiero comentarles algo que la realidad es que en un sentido estoy un poquito más suelto de hablar con ustedes, porque sé, en primer lugar, porque sé el pensamiento y sé lo que Alfredo piensa. En segundo lugar, porque la realidad es que en un sentido Salta tiene que ver con esto que me está pasando en el aislamiento, en la cuarentena. Porque tengo que, para no dar rodeos, ¿no? Una de las cosas que de entrada me vino muy fuerte cuando empecé a mirar las ciudades del mundo aisladas, cuando empecé a ver esta peste como estaba por todos lados, cuando empecé a mirar los muertos, las debacles o lo que pasaba en la economía, los comentarios que empezó a ver por todos lados, el primer choque bíblico que tuve fue preguntarme a mí mismo, ¿no será el comienzo del fin? ¿No será el comienzo de los últimos años previos a la venida del Señor? ¿Por qué digo que tiene que ver con Salta? Porque no fue un tema que dominó mi vida espiritual durante muchos años. Y Alfredo se debe acordar un retiro que tuvimos en el año 2009 en Salta. Bueno, no en la ciudad, no me acuerdo cómo se llamaba el lugar donde fuimos, Alfredo. Cuando... Sí, estuvimos en La Caldera, un retiro general con la congregación, que seríamos en aquel momento unas 60 personas, y después nosotros nos quedamos como 2 días más, no recuerdo, o 3, sí, con Marcos, y a la noche nos juntábamos con los pastores de Salta, ¿te acordás? Hasta muy tarde. Sí, me acuerdo que hubo un día que empezamos como a las 8:30 ahí en La Caldera, y paramos para cenar y creo que terminamos como a las 3:30 de la mañana. Nos fuimos a dormir ese día, hablando sobre la venida del Señor. Para mí fue un choque, ¿no? Fue fuerte, un impacto. Y a partir de ahí el tema no se me ha ido. Yo en estos días le mandé una profecía a Alfredo del año 2010. Y a partir de ahí el tema no se me ha ido con momentos donde la temperatura subía o la temperatura bajaba, pero puedo decirles hace 11 años que quiero decir, como el Espíritu Santo dice al final del Apocalipsis, ven Señor Jesús.
Ahora, mi corazón empezó a saltar adentro mío cuando empecé a ver lo que pasaba. Porque dije, Señor, ¿será que yo voy a vivir esto? ¿Será que puedo decir como Pablo y nosotros, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor? ¿No? Entonces, la realidad que es el tema que más temperatura tengo adentro mío en estos tiempos. Tiene que ver con la venida del Señor, todo lo que tenga que ver con la venida del Señor. Entonces, este es todo lo que quiero hablarles hoy está rodeado o impregnado de este tema. Una de las cosas que me llamó mucho la atención es cómo, yo digo así, el Nuevo Testamento transpira el tema de la venida del Señor. Ustedes, por donde vayan, por la carta que vayan, por el evangelio que vayan, es muy fuerte la venida del Señor en todo el Nuevo Testamento y también en todo el contenido profético del Antiguo Testamento. Así que mi vista o mi mirar las Escrituras tuvo mucho que ver con esto en este tiempo. Y fui fundamentalmente, yo sé, porque Alfredo me lo comentó y al pasar, que hace semanas atrás estuvieron con Mateo 24, con Marcos 16 y con Lucas 21, cuando el Señor Jesús habla de los sucesos finales, de la secuencia de los sucesos finales. Sí quiero decirles que hoy no pienso exactamente como aquello que escuché en Salta. Mi pensamiento, mi interpretación de las Escrituras ha variado un poco, no mucho, un poco, en cuanto a este tema, pero sí tengo una idea muy clara en algunas cosas, no en todas, de cómo creo que tenemos que prepararnos y cómo creo que van a suceder algunos acontecimientos. En este lapso de 11 años escuché a otros hombres hablar del tema. Fui muy impactado por un libro de David Powson, no sé si alguno de ustedes lee algo de Powson, llamado Cuando vuelva Jesús. Pero la realidad es que cuando apareció, como les decía antes, todo este escenario, yo volví a Mateo 24. Hoy para mí la base de mi análisis generalmente es Mateo 24. Y quiero empezar leyendo eso. No voy a hablar de la venida del Señor estrictamente, simplemente quiero pintar el cuadro, el medio ambiente, la temperatura en el cual les quiero decir otras cosas que creo que el Señor nos está diciendo en este tiempo, no solo a los jóvenes, sino a la iglesia. En Mateo 24, versículo 3, Jesús, déjenme pintarles el escenario, porque pude estar, no sé, Alfredo, si vos has podido estar ahí, yo pude estar en septiembre ahí, en el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos es un monte que está al oriente de Jerusalén, pero ustedes pueden ver, parándose en el Monte de los Olivos, ustedes pueden ver el muro oriental de Jerusalén. Ahí hay una puerta que los musulmanes taparon, pero es la puerta por donde Jesús entró en su entrada triunfal en Mateo 21. A la derecha estaba el pretorio romano, la guardia romana, y a la izquierda estaba el templo. Hoy el templo no está, en su lugar hay una mezquita con una cúpula de oro, una cúpula dorada. Es ahí, Jesús había salido por esa puerta, había estado en el templo, había contendido peleado con los religiosos de su época, sale de ahí, esto se da al final de Mateo 23, es cuando sus discípulos miran. Cuando preguntaste si yo había estado en el Monte de los Olivos, yo me había caído de internet, pero no, vos sabés que no conozco todavía Israel, es una deudita que tengo ahí en algún momento, quiero llegar hasta ahí, queremos llegar. Muy interesante, ¿viste? Hay lugares como el Monte de los Olivos,
hay lugares como el Jardín de la Tumba, donde es uno de los dos lugares que se cree fue enterrado Jesús. Sí. Son lugares muy interesantes, ¿no? Para ver. Está contando ni está escuchando. Pero no está. ¿En qué año fuiste vos, Gustavo? No hace mucho, ¿no? En septiembre del año pasado. Claro, el año pasado estuviste, tenés razón. Septiembre del año pasado. Estuve en tu casa. Sí, con Andrew y con Cristina. Cuando nosotros estuvimos en tu casa, vos ya habías estado, ¿te acordás? Sí. Ahí recuerdo que me contaste, sí, tenés razón. Bueno, Gustavo, ya podés seguir, ya hay varios conectados, yo sigo admitiendo los que faltan. Bueno, Seguimos. no, yo estaba diciendo ahí que Jesús, después de pelear con los religiosos, salió por esa puerta, ¿no? de Jerusalén y volvió con sus discípulos, pasó por un valle, que hoy es un gran cementerio, entre los dos montes, porque Jerusalén está sobre un monte y el Monte de los Olivos está al oriente. Y ahí estaba Jesús con sus discípulos. Y ahí es donde se da este sermón, si quieren llamarle de alguna forma, el sermón del Monte de los Olivos, que empieza así. Y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Estaba hablando de la destrucción del templo de Jerusalén y estaba hablando de su venida. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, y quiero subrayar esta primera frase, porque es parte de la carga de Jesús al hablar con sus discípulos. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo o yo soy el ungido. Van a venir en nombre de él a decirnos que son ungidos, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Va a haber guerras y también muchos rumores. Y esta es tal vez la primera fase y tal vez en cierta forma hemos vivido mucho de esto. Gente que dice yo soy el ungido en nombre de Jesús. Gente que después hablar de guerras y de rumores de guerra, la cantidad de guerras que ha habido en el siglo XX, 2 guerras mundiales entre ellas, ha sido impresionante, pero aún no es el fin. Y dice el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Mucha controversia o enfrentamiento entre naciones y reinos. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Esto me llamó la atención. Ha habido en todo este aislamiento una serie de catástrofes naturales y hechos sorpresivos. Terremotos, por ejemplo, para no dar un montón, podría darles un listado. Por ejemplo, en marzo hubo un terremoto en Zagreb, capital de Croacia, 140 años después de que hubiera algún terremoto. No es una zona sísmica. Tenemos un video de ese terremoto de una misionera que nos envió. Pero, por ejemplo, el viernes de Semana Santa, en 15 volcanes entraron en erupción al mismo tiempo. Para darle algunos hechos rarísimos que podemos sumar uno tras otro. Pero dice el versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Y me pareció entender que esta pandemia que estamos viviendo, el hambre que va a venir, me sorprende ver en Inglaterra y en Estados Unidos gente con autos de alta gama yendo a buscar alimento, haciendo cola para buscar alimento. El hambre que va a venir. La situación de desastres naturales que estamos viendo. Todo eso me hace ver que tal vez estemos en un tiempo que acá Jesús define como principio de dolores. Lo diría así, en la fase de su venida que tiene que ver con principio de dolores. Esto fue lo primero que me vino. Algunos me dijeron, siempre están los que te discuten, ¿viste? Entonces algunos me dijeron, bueno, en el 1918 hubo una
gran pandemia. Y entonces, y no podía ser ahí, no podían decir lo mismo los que vivían ahí. Yo digo, puede ser, me hizo pensar, así que tengo un escrito que no es lo que quiero hablarles hoy, con 8 razones por las cuales creo que este es el tiempo. Pero después, si quieren, en otro momento lo podemos hablar, ¿no? Ahora, pienso que, a ver, pueden pasar 2 cosas con esto que les digo. Puede ser que me equivoque o puede ser que esté en lo cierto. Si me equivoco y todavía el Señor va a venir dentro de 200 años, bueno, sopórtenme, pero quiero decirles que mi locura de hoy, es la locura de Pablo, de Pedro, de Juan, cuando ustedes ven en las Escrituras, porque todos ellos hacían referencia a que el Señor venía pronto, no solo Pablo. La gente que estaba con Pedro le decían, Pedro, no viene, ¿qué pasa que no viene? Bueno, no es tardanza, es paciente para con todos, le dice Pedro en su segunda carta. Juan dice, hijitos, y se está refiriendo a sus discípulos, a la gente que él cubría, hijitos. Cuando él venga, 1 Juan 2:28, le dice, permanezcan en la fe, para que cuando él venga no tengan que huir de él avergonzado, a su gente. Había una expectativa y una conciencia de que el Señor venía pronto, así que permítanme tener la locura de los primeros cristianos. Tenemos es el ancla del alma, es la verdadera ancla del alma. Y permítame decirles que también unos versículos antes dice que la resurrección de los muertos y el juicio eterno es parte del puerta, camino y meta de la iglesia primitiva. Léanlo ustedes, Hebreos 6, 1 y 2. Tal vez tenemos que meterlo en nuestra puerta, camino y meta, porque no está o no está muy claro, pero la resurrección de los muertos, que tiene que ver con la vuelta de Jesús, era parte del ABC de la iglesia primera. Entonces permítanme esta locura de creer que estamos en tiempos finales. Después, al final, si queda tiempo, quiero darles una palabra que recibí en esta gira que hice el año pasado, que empezó en cierta forma por Jerusalén o por esa región. Ahora, hay 2 cosas, si estamos en tiempos finales, hay 2 cosas que me vinieron al corazón muy fuertemente, muy fuertemente. Esto quiero compartirles. Tiene mucho que ver con lo testimonial, pero tiene que ver, obviamente, con alguna referencia en las Escrituras que quiero hacer. Y alguna propuesta que quiero dejarles, si me permitís, Alfredo. La primera, tal vez ya están, les propongo algo que ustedes en parte están haciendo, pero quiero contarles cómo me vino esto al corazón. La primera cuestión, 2 elementos que quiero dejarles. El primer elemento es que si estamos en tiempos finales, esta es una oportunidad, una misericordia, un tiempo de misericordia de Dios para prepararnos, tal vez para tiempos más severos. Estamos aislados por un virus, pero no estamos siendo perseguidos. Pero si estamos en tiempos finales y seguimos leyendo Mateo 24, vamos a ver que van a venir tiempos muy severos para la iglesia. Entonces, tenemos que prepararnos ese tiempo. No sernos por una esfera de engaño. La gran preocupación de Jesús, lo que quería dejarles bien claro a sus discípulos, que va a haber mucho engaño y que muchos van a seguir ese engaño. Y no es solamente la iglesia tal, que están en cualquier cosa. Es en este ámbito donde estamos todos compartiendo las Escrituras y hablando las mismas cosas, que yo tengo mi temor de que muchos puedan ser engañados. Y quería comentarles algo para este primer punto, que nos pasó hace un tiempo atrás. Nosotros estamos muy relacionados con, no sé si Alfredo alguna vez les comentó algo, con un egipcio, un hermano, que está casado con una americana y que hoy viven en Palestina. A ellos estábamos visitando cuando fuimos a Jerusalén. Él se llama Andrés, y ella se llama Christine. Estamos con una relación intensa con ellos.
Y nos conectamos hace poco con Andrew por Zoom, con los hermanos de Entre Ríos. No lo hicimos un sábado, lo hicimos un domingo, lo tuvimos que hacer más temprano porque hay varias horas de diferencia. Ellos estaban en Ramala, ellos viven en Ramala, que es la capital de Cisjordania. Y Andrew, yo estoy impactado porque este tema de la venida del Señor lo empiezo a escuchar por todos lados. Lo empiezo a escuchar por el norte de Brasil, pero también por el sur de Brasil. Creo que Alfredo hace poco escuchó una palabra de John Gottfriedson muy tremenda. Lo empiezo a escuchar por España, menos por Argentina, tengo que reconocer. A mí me alegró que hoy Alfredo me dijera que estuvo compartiendo con ustedes, no sé si fue con los jóvenes o con toda la iglesia, sobre las palabras de Jesús en cuanto a su venida. Pero escucho menos en Argentina, pero estoy escuchando en todos lados que este tema de la venida del Señor empieza a aparecer. Con este egipcio, con Andrew, me sorprendió porque hace 2 años atrás era un tema de discusión con él. No estaba, decía, no hablemos ahora de eso, yo a mi monotematismo con este tema, ¿no? Muy monotemático con la venida del Señor. Pero él ahora está muy encendido con esto y pasó un fin de semana orando. Le dijo a la esposa, no quiero reuniones, no quiero Zoom, no quiero charla, no quiero video, voy a orar. Y lo que nos volcó fue lo que recibió de parte del Señor. Y yo el primer punto tiene que ver con prepararnos. Y me pareció que lo mejor, aunque podríamos hablar muchas cosas más, David Powson en su libro también habla de prepararnos. Me pareció muy bueno contarles los 2 o 3 puntitos, muy resumidamente, que él nos dijo de cómo prepararnos. No es nada nuevo, pero me parece que es bueno prestarle atención, especialmente en este tiempo que vivimos. Lo primero que él le dijo al Señor en su hablar con el Señor es, Señor, todas las generaciones de cristianos que se empiezan a renovar hablan de que vos venís pronto. Y esto hasta ha creado mala prensa. ¿Por qué ahora va a ser diferente que otras generaciones? El Señor no le dijo mucho, argumentó mucho. Simplemente le dijo 3 palabras. Estoy acelerando los tiempos. Los tiempos se aceleran. Y tienen que prepararse. Porque lo que viene es crítico. Y le dijo 3 cosas, que son las 3 cosas que en esta primer parte que tiene que ver con prepararnos para su venida, les quiero dejar a ustedes. 3 cuestiones muy prácticas. La primera, tenemos que afirmarnos en la fe, en aquellas verdades que nos han enseñado desde el principio. Tenemos que afirmarnos en esa fe, porque dice acá Jesús que van a venir muchos engañadores, va a haber un clima de engaño. Y permítame decirle, el engaño no es mentira, hay una diferencia. El engaño tiene una parte de verdad, es por donde entramos, y tiene atrás una parte de mentira. Entonces necesitamos en este tiempo, más que nunca, afirmarnos en las verdades que nos han enseñado nuestros mayores desde el principio. Tenemos que afirmarnos, y si algo hemos perdido, tenemos que volver a las primeras sendas, a los primeros tiempos, porque van a venir los engaños. Y lo que hoy creemos y consideramos como verdadera iglesia puede terminar en una apostasía que está profetizada en las Escrituras, un gran apartarse de la verdad de Dios en los últimos tiempos. Debido a este engaño, clima de engaño generalizado que va a haber. Mirad que nadie os engañe. Así empieza Jesús el Sermón del Monte de los Olivos. Entonces, esta es la primera recomendación que Andrew nos dio. Afirmémonos en las verdades que hemos recibido. Una y otra vez, hablemosla, creámosla, proclamémonosla unos a otros. Y por favor, no dejemos que en medio nuestro entren las novedades. La segunda verdad, el segundo elemento para prepararnos es que necesitamos más que nunca inundar todas nuestras
nuestro medio ambiente, nuestros familiares, nuestros amigos, aún las charlas entre nosotros, de las buenas noticias del reino de Dios. Tiene que el evangelio del reino correr por todos lados. Está profetizado más adelante. Será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Si queremos, lo digo así, con mucho cuidado, ayudar al Señor en su venida, prediquemos el evangelio del reino a todas las naciones. Pero algo más quiero decirles. Tenemos que predicar el evangelio del reino, es hablar de las buenas noticias del reino entre nosotros y con todos los que entran en contacto con nosotros. Y tenemos que hablar el evangelio o las buenas noticias del reino en forma completa. Y permítame decirle, acá tengo un pequeño cambio en lo que siempre creí. La venida del Señor es parte de las buenas noticias del reino. Con ustedes ahora estoy hablando de las buenas noticias del reino. ¿Por qué? Porque estoy hablando de aquel rey que vino hace 2000 años atrás, que dijo, el reino de Dios se ha acercado a vosotros, que vino aquella vez para vivir una vida santa, para morir en una cruz, para resucitar al tercer día y para que nuestros pecados estuvieran clavados en esa cruz. Pero viene otra vez, y esto es tan buena noticia del reino, viene otra vez, para ya no en relación con el pecado, como dice el escritor de Hebreos, y para reinar sobre toda la tierra. Tenemos que hablar de las buenas noticias del reino, porque esta es nuestra expectativa, es nuestra esperanza. Es el rey que viene. Ese es el segundo elemento que tiene que ver con prepararnos. El tercer elemento que tiene que ver con prepararnos es que tenemos que ajustar, por favor, jóvenes, tenemos que ajustar las relaciones de cuerpo, las coyunturas. Tienen que ajustarse todas las coyunturas. Vienen tiempos difíciles, vamos a necesitar consejo, vamos a tener que tomar decisiones fuertes. Tal vez algunos no van a poder vivir más en la ciudad, van a tener que irse a las montañas. Tal vez algunos van a tener que mudarse a otro país para predicar el evangelio del reino en otro país. No sé lo que va a pasar, pero creo que necesitamos establecer fuertemente las relaciones de coyunturas. Tenemos que ser más que nunca cuerpo, familia y no congregación, no una bolsa de miembros separados, sino un cuerpo bien concertado y unido entre sí. Porque los tiempos que son difíciles, los por venir, así lo requieren. Estos 3 puntos tienen que ver con la preparación personal y como iglesia para su pronta venida. Ahora hay un segundo elemento que quiero darles y acá está una segunda carga en el corazón. Quiero ser resumido, no sé, Alfredo, cuántos minutos me quedan. Dale, Gustavo, no te hagas problema por el tiempo, eso manejalo vos. Nosotros estamos totalmente disponibles a todo el tiempo que tú quieras manejar. Bueno, el segundo punto, y fue carismática la cuestión, no fue simplemente una idea que un día me surgió. Yo tendría que contarles, primero fueron 2 testimonios, pero después hubo muchos más. Testimonios donde en sueños, testimonios donde, por ejemplo, les cuento 2 rapidísimo. El Guille Rodríguez me dice, el hijo de Víctor, me dice, el Señor puso un nombre en mi corazón. Y le pregunté, Señor, ¿qué querés que haga? Llámalo, Él me está buscando. Me está invocando. Y lo llamó. Y esta persona justamente, días atrás, estaba a 4:30 de la mañana, despierta noche, y empezó a escuchar ruidos en el cielo, que se han escuchado en muchos lugares, hay alguna explicación científica para eso, no sé. Pero él se asustó e invocó a Dios, Señor, ayúdame, ¿qué está pasando? ¿No? Un muchacho apartado hacía años. Después hubo un sueño de mi esposa, y en ese sueño, Ana, sin una charla previa, sin una referencia previa, una noche de la nada, soñó con un muchacho que hacía 5 años que se había apartado en Entre Ríos. Y dijo, lo tenemos que buscar, lo buscamos.
Y él también había tenido una experiencia con el Señor rarísima y sobrenatural hacía días atrás. Estos dos testimonios y otros me hizo pensar que el Señor en este tiempo de pandemia le está dando una oportunidad a muchos apartados. Esta fue la segunda carga. Y permítame decirle, porque está en medio del ambiente de lo que hay en mi corazón de la venida del Señor, entonces permítame decirles que tengo en mi corazón que para muchos apartados no es una oportunidad, es la última oportunidad. Porque después va a ser tan difícil, después va a requerir decisiones tan fuertes nuestras, después va a ser tan grande el clima de engaño, que este tiempo es la última oportunidad para muchos que se han apartado. Y me vino una carga en el corazón muy fuerte. ¿Quién de nosotros no tiene familiares, amigos, hermanos queridos que han estado con nosotros y ya no están? Y me vino una carga muy fuerte. Y entonces, por donde voy, le estoy diciendo a los hermanos, hay una oportunidad, hay, como dicen algunos, un kairos, un tiempo especial de Dios para los apartados. Y me vino las tres parábolas de Lucas 15, la de la oveja perdida, la de la moneda perdida y la del hijo pródigo, la carga del que pierde algo por recuperarlo, la fiesta cuando lo encuentra. Entonces quiero decirles, quiero dejarles esta propuesta, que le dejo por todos lados. En algunos lugares hablé mucho de estas tres parábolas. Creo que debe haber ahí en YouTube, en las reuniones que se hacen acá los domingos, algún archivo. Porque creo que hay distintos tipos de apartados. Si quieren los podemos hablar y cómo acercarnos acá. Me pareció muy importante darles cuenta que hagan este apartado. Ustedes un elemento sobrenatural a lo que quiero pedirles, la propuesta esta, que el Señor de alguna forma, por sueños, algo en el pie en que te dice algo, y te acordás de esa persona, no sé, que de alguna manera, no natural, sino sobrenatural, Dios ponga en tu corazón 1, 2 nombres tal vez, para que sigas orando, para que los busques, para que los visites o los busques por celular, como ustedes puedan. Cuando esto surgió en mi corazón no había forma de ir a buscar a la gente, había que localizarlo por vía virtual. Ahora tal vez tengamos ustedes y nosotros alguna libertad más, pero vayamos hacia los apartados. Hay entre ellos mucho temor en este tiempo. Hay entre ellos gustaron del Señor, pero hoy no saben qué está pasando. Hoy al mediodía me llamó un muchacho y me dice, mirá, tengo un hijo, tengo un muchacho en el grupo familiar que los padres quieren volver al Señor, estaban apartados hacía años. Están con todo esto tocado en su corazón. Dios está haciendo esto en muchos. Yo lo único que les pido como propuesta práctica es que oren al Señor y que el Señor los guíe a aquellos a los cuales Dios le está dando hoy una última oportunidad. Amén, ¿me entienden la idea? Tal vez algunos lo están haciendo, pero yo quiero decirle que si lo están haciendo, quiero confirmar lo que están haciendo y decirles, es del Señor. Y si todavía no hicieron nada en este sentido, quiero animarlos a que de una manera no natural, sino sobrenatural, vayan hacia los que gustaron, no hacia aquel que vino un tiempo y no quería saber nada, hacia los que gustaron, disfrutaron de la vida del Señor, de la vida de los hermanos, de la comunión de la iglesia, y hoy no están con nosotros. Esta es el segundo elemento que quería darles. Quiero terminar yo lo mío, después no tengo problema en quedarme un ratito más, y si hay alguna pregunta o alguna cosa para agregar. Quiero contarles algo que me pasó estando al final de esa gira que hice el año pasado. Yo la terminé en Kenia, estaba en Nairobi, en la capital de Kenia. Y estábamos ahí en una reunión, una iglesia casera. Todo lo que fui fue iglesia casera, no hubo un solo salón, ni en los países musulmanes, ni en los africanos, ni en los europeos que estuve. No fui a un solo salón. Fue todo por las casas. Y estaba ahí. Y
en una casa de una hermana americana, pero había africanos de distintos lugares, de Somalia, de Burundi, de Uganda, de Kenia, algún ruandés creo que había también. Hicieron una pregunta para que se contestara ahí. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en este tiempo en la iglesia? No había pandemia, no había nada, no fui ahí influenciado por esto. Y yo empezó la ronda y en un momento yo tenía que decir qué es lo que yo creía que Dios está haciendo en la iglesia ahora. Y yo primero le pregunté al Señor, Señor, antes de saber qué es lo que estás haciendo en la iglesia, tengo que poder contestar una pregunta previa. ¿Cuál es la hora que estamos viviendo hoy? ¿Cuál es el tiempo? En tu reloj, Señor, en tu reloj, ¿qué hora está dando? ¿Dónde están las agujas de tu reloj? Y el Señor me dijo algo, que es lo que quiero compartirle y tiene que ver con lo que hablamos. Después, si hay tiempo, les puedo contar qué me dijo el Señor, qué era lo que Dios estaba haciendo en su iglesia. Pero sí quiero decirles cuál es el tiempo de Dios. Me lo dijo en septiembre. Hoy estoy diciendo, Señor, me hablaste ahí. Y me lo dijo así. Dice, el Espíritu Santo está susurrando algo. Está susurrando. Ven, Señor Jesús. Y algunos lo están empezando a escuchar. Y están uniéndose a ese cántico. Y están diciendo, ven, Señor Jesús. Y llega un momento que la voz del Espíritu Santo, ese susurro se pierde en la voz de muchos santos que empiezan a decir, ven, Señor Jesús. Entonces el Espíritu Santo eleva su voz y otra vez, ya no como un susurro, dice, ven, Señor Jesús. Y entonces más santos escuchan la voz del Espíritu Santo y se unen a los primeros, de manera que el cántico sube. Y es necesario que el Espíritu Santo ya con clamor eleve su voz sobre la multitud y diga, ven, Señor Jesús, para que muchos más santos se unan a los primeros. Y así hay una gran multitud que junto con el Espíritu Santo están diciendo, ven, Señor Jesús. Y va a llegar un momento, y está cercano, donde desde los cielos se va a escuchar una voz que va a decir, sí, vengo en breve. Esto fue hace 6 meses atrás, 8 meses atrás. Pero hoy lo siento mucho más nítido, esa palabra del Señor, que cuando se la compartí a los hermanos en esa silla iglesia sea en Nairobi. Creo que este es el tiempo que estamos viviendo. Si tengo 2 minutos más, me gustaría compartirles también ¿qué fue lo que me pasó después? Porque la pregunta era, ¿qué está haciendo Dios en su iglesia hoy? Y me gustaría compartirles la palabra que recibí ahí. No sé si tengo tiempo, Alfredo. Sí, Gustavo, si tenés tiempo, no hay problema. Dale, dale. Yo le empecé, después de tener esta palabra del Señor ahí en esa reunión, mientras la rueda iba avanzando y me iba a tocar a mí. Señor, ¿qué estás haciendo en tu iglesia hoy? Y ahí tuve el segundo shock, porque lo que vi fue una visión. Ustedes, Alfredo, algunos de los que me conocen saben que no soy mucho de tener ni palabras ni visión. Pero tuve una visión. Pues aprendí. Y esa visión se empezó a completar. En la visión vi una mujer muy hermosa, muy hermosa. Su atracción no era una atracción física, sensual. Su atracción era celestial. Esta mujer nació hace 2000 años atrás. Y lo tremendo es que aquel que la había creado vivía dentro de ella. Y le hablaba. Y le decía cómo tenía que ser. Su vestimenta era sencilla. La de una mujer muy sencilla. Su caminar era también muy simple. Su lenguaje era también tan sencillo
que los pescadores y los campesinos la entendían, y aún también los niños. Pero de repente esa mujer empezó a escuchar otra voz, no solo la voz interior de su creador. Esa mujer empezó a escuchar la voz que le decía que tenía que adornarse, que tenía que pintarse y que tenía que tatuarse imágenes en su piel. Esa mujer ya, su andar ya no fue el sencillo, sino que a veces pareció tipo marcha militar y a veces pareció tipo de bailes prefabricados. Ya no podía andar por las calles y las casas, necesitaba salones para tal andar. Y su lenguaje se vistió de filosofía, de psicología y de teología. Los campesinos y los pescadores ya no la entendían y los niños se aburrían. Y esa belleza que yo vi al principio ya estaba totalmente deformada en algo que no tenía nada que ver con aquello que había sido creada en el principio. Y el Señor me dijo, estoy volviendo a esa mujer, estoy volviendo a mi iglesia, a su belleza original. Esto es lo que Dios está haciendo. Creo firmemente, aunque lo vi hace 8 meses atrás, firmemente, que hoy Dios está empezando a cumplir esa visión en medio de esta situación. Bueno, hermanos, no tengo mucho más para aportarles, pero si alguno quiere agregar algo o si alguno quiere preguntarme algo, tengo unos minutos más. Gustavo, Sí. te escuchábamos los tres aquí con mucha atención. Todos te estamos escuchando con mucha atención y conozco a la gente que nos rodean aquí, sabemos qué clase de discípulos y discípulas formamos junto con Alberto, con Julio y con Emanuel, y sabemos que hay un amén muy grande a lo que estás compartiendo. Estamos convencidos que esta última visión que compartís, digo amén, y yo creo que para volver a la imagen original hace falta un tratamiento de cirugía bastante fuerte. Por eso la otra vez, creo que ya te enteraste en un foro, dije que yo quisiera que la pandemia parase por la cuestión de los que mueren, pero que algunas restricciones gubernamentales sigan para ver si entendemos de alguna manera que hay que provocar cambios profundos y Dios va a provocar los cambios que tiene que provocar para que esta mujer vuelva a su belleza original, amén, sencillez y rapidez, porque cuando yo a veces veo, ¿no? Cuando veo a mis mujeres cercanas acá, cuando nos vestimos para ir a una fiesta, por ejemplo, se mueven más lento, porque los zapatos, la cartera, el peinado, el vestido, y que no se arrugue esto, que no se arrugue lo otro. Ahora cuando están vestidas de entrecasa, se mueven rápido y son ágiles y hacen toda la labor. Bueno, creo que a la iglesia le pasa eso, ¿no? El vestido de gala va a venir después, pero inclusive hasta con el vestido de gala que Dios nos va a vestir, no vamos a perder nuestra velocidad ni nuestra prontitud para hacer lo que Dios quiere que hagamos. El amén, otro vestido, el vestido del engaño, yo estos días recibí un video que se lo mandan a uno de los pastores, a nuestros pastores mayores, y él lo pone en un grupo y dice, hermanos, ¿qué opinan de esto que tengo que responder? Bueno, yo no opiné porque ya alguien opinó y opinó correctamente, pero no opiné porque después lo quería decir en persona, así que al otro día siguiente, cuando nos juntamos con estos pastores, yo di mi opinión
y para mí es un muchacho que, bueno, él habla de lo que él vio, de lo que él conoce y de lo que él entiende como iglesia, que no coincide para nada con lo que nosotros entendemos. Entonces, eso hay que dejarlo correr por otro cauce, porque detrás de eso puede estar el engaño, porque entre todas las cosas que dijo, algunas cosas pueden ser verdad, pero con Alía lo escuchamos, eran como creo que 1 de la mañana, y dijimos, y un hermano respondió, la verdad, muy bien. Pero volviendo a esto, alguien acá pregunta, a ver, Gustavito, te leo algo para. Dice, tengo una consulta. Hace un tiempo me desperté en la madrugada con carga en mi corazón por 2 personas que se habían apartado. Después ya no pude dormir, oré al Señor por estas personas y luego leí la palabra y de alguna manera llegué al texto de Hebreos capítulo 6, versículo 4, 5 y 6. No comprendo muy bien ese texto y eso quería consultar. ¿Podés decirnos algo, Gustavo, acerca de eso? Sé que es un texto difícil, pero... Yo creo, me voy a basar para decir lo que digo. Una vez Jorge nos dijo, Jorge Initián, hablándonos de Hebreos, pero que yo creo firmemente y que otros hermanos han confirmado lo de Jorge. Yo creo que todo Hebreos 6 y también Hebreos 10 dice cosas muy fuertes y creo que tiene que ver, en primer lugar, digo, voy a decir una cuestión general de lo que pienso, pero después me gustaría repreguntar algo, ¿no? La cuestión general es que creo que algunos juguetean, lo digo así, con el Señor. Voy, vengo, me aparto. Nosotros tenemos gente en Rosario, espero que ustedes no, en Salta, que han ido y vuelto 4 o 5 veces. Bueno, no sé si alguien, bueno, yo estaba contestando la pregunta de esta hermana sobre Hebreos 6, 4, 5 y 6. Yo creo que ahí el contexto que viene del capítulo 5, porque la Biblia inicialmente no estaba dividida en capítulos y versículos, está hablando de los que nunca crecen, está hablando de los que siempre hay que darle los fundamentos, porque están siempre en la misma situación de bebé espiritual, ¿no? Pero creo que fundamentalmente lo que está diciendo ahí es que no podemos, Hebreos 10 es más fuerte todavía, no podemos jugar con Dios, no podemos jugar, no podemos ir y venir, y venir, y venir, ir y venir tantas veces. Porque llega un punto, y esto Jorge nos decía, que puede llegar un punto, aún nosotros es vida, puede llegar un punto y diga basta. Dice basta, no hay más oportunidad. Por más que lo busquemos, no es que nosotros lo sabemos, a no ser que Dios te revele algo muy puntual. No sabemos, pero Dios sí sabe. Y dijo, ya no va más, ya no hay más oportunidad. En un sentido, cuando yo digo, para muchos apartados este tiempo es la última oportunidad, de alguna manera estoy diciendo algo así. No es que se van a morir acá, no es que se van a morir de coronavirus. Es que tal vez ya después, aunque siguen viviendo, el ambiente de maldad y de engaño va a ser tan fuerte que ya no hay más oportunidad. Entonces creo que, para ser concreto, Hebreos 6, 4, 5 y 6 está hablando de un tiempo donde para algunos apartados no va a haber más oportunidad. No sé quién fue la hermana que comentaba de este sueño que tuvo. ¿Por qué dije repreguntar en algún momento? Porque pienso, bueno, habría que buscar a esta gente y hablarle del Señor otra vez. Tal vez no están en ese punto de no retorno. Podemos ganarlo. Nosotros no sabemos, el Señor sabe, ¿no? Pero bueno, hay que ver qué es lo que Dios nos revela en ese sentido.
También lo que estamos viendo, Gustavo, en este tiempo, hemos tenido algunos casos interesantes. Gente que está llegando de otros contextos, más bien de tinte evangélico, con buena disposición, pero pobrecitos vienen confundidos. Y cuando escuchan el Evangelio del Reino se produce una conmoción preciosa en sus mentes. Y la verdad que, bueno, en estos días he tenido la experiencia esa de charlar con algunos y el gozo inunda mi corazón porque vemos cómo la luz irrumpe. ¿Qué nos puedes decir someramente, Gustavo, sobre este, digamos, catálogo que hiciste con respecto a los apartados, que decís que hay distintos aspectos de apartados? Yo también pienso parecido, pero si lo tenés más esquematizado, sería bueno escuchar, aunque sea someramente, y después podemos profundizar en otras oportunidades. No, sin leer las 3 parábolas de Lucas 15, las describo y digo, ¿no? Está la parábola de la oveja perdida, ustedes conocen, la parábola de la moneda perdida, y la del hijo pródigo en la primera parte, hasta que el hijo vuelve y el padre le da vestimenta, lo calza, le da y hace fiesta, ¿no? Esas 3 parábolas después pueden leerlas ustedes, pero ¿qué digo? Que esas 3 parábolas tienen cosas en común y cosas diferentes. Las cosas en común es que hay alguien responsable de algo que se pierde, está lo que se pierde, eso es encontrado y una vez que es encontrado hay fiesta. Estos son elementos comunes en las 3 parábolas, pero hay elementos diferentes. Acá está la diferencia entre los apartados. Hay una diferencia muy fuerte entre las primeras 2 y la tercera parábola. En las primeras 2, el pastor va en busca de la oveja, la mujer va en busca de la moneda, pero en la tercera el padre no va en busca del hijo. Espera que el hijo se dé la cabeza contra la pared, viva mal, se dé cuenta y vuelva a partir de ahí. No va a buscarlo. Entonces hay una diferencia entre el apartado tipificado o que figura en la tercera parábola con las primeras 2. Pero yo digo, veo una pequeña diferencia entre las primeras 2 también. Porque en la primera hay una oveja que se pierde por voluntad propia, por desorientación, por mirar otros caminos, por perder de vista al pastor y al rebaño, y se pierde. Este es el apartado, ya para empezar a definir en forma práctica, es el apartado que se desorientó, ese que te dice, y no sé qué me pasó, no estoy mal con los hermanos, con nadie, me empezaron a gustar algunas cosas que antes había visto, dejé de orar, dejé de reunirme, termina apartado. Este es muy fácil de traer, ¿no? Es un tipo de apartado. Yo digo el que se desorientó, ¿no? El que deseó algunas cosas del mundo y se terminó desorientando. En el segundo, ¿cuál es la diferencia que veo? Que la moneda no tiene voluntad. La responsabilidad de la pérdida de la moneda es del que la tenía que cuidar. Y acá hablo de la iglesia. Puede haber apartados que el problema es un descuido del que lo tenía que discipular, del líder. Hay un comportamiento no correcto de la iglesia y podemos ver apartados así, donde vamos a tener que buscarlo y pedirle perdón, y si fue otro el que falló, tratar de arreglar conflictos que ha habido, pero vamos a encontrarnos con apartados así, que están heridos. No digo que tienen toda la razón ellos, pero ha habido conflictos con hermanos. Este es otro tipo de apartado. El tercer tipo de apartado, que es el que no hay que ir a buscar, en compartimentos separados, en casilleros separados, si no es este, a veces hay mezcla, pero digo, me sirve para ver cómo acercarme al apartado. Eso vi en las 3 parábolas de Lucas 15, en un resumen. Sí, Gustavo, coincidimos con tu análisis tan práctico, tan claro. Bueno, yo te sigo dando preguntas. ¿Cuál es tu opinión, Gus? ¿Hasta qué punto vos considerás que la apostasía ya ha avanzado en la iglesia? Si podríamos decir del 1 al 10, ¿dónde lo colocarías? Porque es un elemento importante antes de la venida del Señor. No hay duda. Mira, del 1 al 10, yo creo que tal vez estemos en un 3 o un 4. Del 1 al 10. Yo ha avanzado,
pero todavía no es tan fuerte. Y yo tengo un temor. Mira, Andrew recibió una palabra en eso que él recibió. Dios le dijo, al final va a haber 2 iglesias. Una oficial, mantenida por líderes religiosos cercanos a un gobernante mundial, con una fuerte ecumenismo. Mientras hagas el bien, podés ser cristiano, mientras hagas el bien, podés ser cristiano, podés ser musulmán, podés ser hinduista, podés ser lo que quieras. Hay algunos movimientos dentro de la Iglesia Católica que ya están en esto, los focolares, por ejemplo. Lo importante es el amor. Sé hinduista, sé musulmán, va a ser parte. Todavía no lo vemos apenas. Pero si nos unimos a los católicos, no sé qué va a pasar. Entonces, un fuerte ecumenismo. Y va a haber otra iglesia. Va a ser perseguida, subterránea, sufrida, sencilla, poderosa, llena de dones, llena del evangelio del reino, y va a predicar a todas las naciones. Esto se va a ir polarizando fortísimamente. Pero Andrew dijo algo que es una de mis cargas en estos últimos días. Porque él dice, tuve una palabra parecida en el año 2008, cuando empezó la crisis financiera y los países, en Egipto, cuando él estaba en Egipto. Y ¿sabes qué pensaba? Y le dije a algunos líderes religiosos, ustedes van a ser parte de esa iglesia apóstata. Yo estoy en la iglesia correcta. Y dice él, hoy no lo creo así. Creo que muchos de los que están cerca nuestro pueden terminar en esa iglesia apóstata. Por la gran contaminación, el ambiente altamente engañoso que va a haber. Y yo estoy mirando esto con mucha carga, porque no es que la iglesia universal va a ser parte de la iglesia apóstata, yo no, yo voy a estar en la iglesia correcta. No es tan seguro, tenemos que prepararnos para esto. Cuando yo hablo hoy en el primer punto de afirmarnos en la fe, estoy pensando en esto. No es tan así. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado de no caer algunos de nosotros en ese engaño final. Y ser parte de esta iglesia. Esa iglesia clandestina no va a poder tener, por ejemplo, lugares de reunión. Va a tener que funcionar por las casas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tener cuidado, mirar esto, ¿no? Ahora, no sé si está por ahí Alfredo, los demás. Sí, acá estoy, Gustavo, acá estoy. Bueno. Gustavo, te digo algo. Dado a que tenemos conectado muchas personas nuevas que se han convertido en los últimos tiempos y algunos debe haber conectado más de 5 o 10 contactos, hay gente todavía inconversa. Explícanos en pocas palabras la definición de lo que es la apostasía para que quede el concepto claro. Sí, a ver, la apostasía tiene que ver con un gran apartarse de Dios. Pablo dice, un gran desvío en la religión cristiana y en otras que se van a unir a esa religión cristiana para formar un gran aparato religioso final. Yo no sé si va a ser, cuándo va a ser, yo no hablo de tiempos. Por eso vos me dijiste, de 1 a 10, ¿cómo está avanzado esto? Yo no creo que esté todavía tan avanzado. Estamos en un 3, un 4. Pero creo que los tiempos se aceleran. Si pasamos del 1 al 4 en 50 años, yo creo que del 4 al 8 tal vez pasemos en 5 años. O menos, o no sé, yo no quiero entrar en especulaciones de tiempo. Si ustedes quieren en alguna charla personal, puedo hablarle de algunos tiempos que pienso, pero tampoco muy definidos. Pero creo que los tiempos se aceleran. Eso sí. Y creo que hay una apostasía que viene. Cuando comentaba la situación de las 2 iglesias, Berenice acá nos decía fuera del micrófono que en la misma situación, y obviamente vos tenés conocimiento, se dio parecido antes de la Segunda Guerra Mundial. O sea, estaba la iglesia y durante la Segunda Guerra Mundial, estaba la iglesia que estaba enlazada con el Estado y la otra que estaba subterránea, ¿no?
Bueno, y muchas veces, es que lo que pasa es que hay figuras de lo que va a pasar al final, no tan intensas, no tan de alta temperatura, pero figuras de lo que va a pasar al final hay a lo largo de la historia. Yo creo que Hitler es una figura del anticristo. Creo que Nerón es una figura del anticristo. Va a ser todavía al final más intenso, más global, pero son figuras de lo que va a venir. Y hay figuras de lo que pasó en la iglesia, que va a pasar al final de una manera más intensa. O sea, hay figuras como prefiguras de lo que al final va a pasar. Estaba buscando un pasaje, ¿por qué veo ya algunas cosas en la iglesia, como les decía? Dice 1 Timoteo, por ejemplo, para darle un primer pasaje, pero el Espíritu dice claramente, 1 Timoteo 4:1, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto, yo creo, está empezando a pasar. Pero en su segunda carta a Timoteo, Pablo dice, también debes saber esto, que en los postreros y verlo, amadores de sí mismos, hablan de sus testimonios, porque hice tal obra y tengo tal obra en tal lugar, porque por mi oración 5 personas fueron sanadas acá y otras 4 allá, porque amadores de sí mismos, ladrones de la gloria de Dios. Esto lo estamos empezando a ver y van a ser el caldo de cultivo, los grandes atractivos de la iglesia apóstata que ya está comenzando a aparecer. muy bien, estamos convencidos más y escuchando todo esto que cuanto más sencillos, cuanto más prácticos, cuanto más identificados estemos con el Evangelio del Reino, cuanto más conozcamos lo verdadero, nos va a guardar de lo falso. Seguramente por ahí está conectada Antonella y seguramente Emilio puede estar escuchando. Y bueno, él es tesorero de un banco. Yo durante años trabajé en un banco y en los bancos, entre otras cosas, tenemos que hemos lidiado siempre con las cosas falsas, cheques falsos, billetes falsos, y nunca pudimos llegar a conocer, ni nunca vamos a conocer todo lo falso que hay. Nuestra gran tarea era conocer bien los billetes verdaderos, los cheques verdaderos, la documentación verdadera. Cuando uno conoce lo verdadero, lo falso lo detecta con los dedos, lo detecta con la vista de lejos, como cuando teníamos ese pequeño negocio en Bariloche. A veces llegaba a casa y en el día había apartado algunos billetes y yo ni siquiera los tocaba, de lejos decía, tenía mejor vista que ahora, decía, son falsos. ¿Por qué? Porque mis ojos, en esa época yo era cajero, mis ojos estaban todo el día mirando y tocando billetes. Entonces yo no procuraba conocer el falso, yo quería conocer el verdadero. Y con esto pasa lo mismo. Si nosotros nos dedicáramos o nos dedicamos y seguimos dedicándonos a estudiar las Escrituras, si nos dedicamos a seguir memorizando versículos, si seguimos concentrados en los 4 evangelios y seguimos concentrados en las cartas correctivas y seguimos concentrados en lo que dice el Señor, lo verdadero hace que lo falso aparezca enseguida. Hasta lo vemos, uso una palabra fea, asquerosamente falso. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta. Y a veces decimos, che, pero hasta un ciego se da cuenta de esto. Bueno, eso es porque tenemos mucho contacto con lo verdadero. Damos gracias a Dios por este día, por Gustavo. Lo que están haciendo conmigo los días viernes, el hecho de Cristo, bueno, denle gracias a Gustavo porque él fue el que tradujo la primera carpeta que estaba en portugués, la pasó al español, después la trabajamos un poco allá en Rosario, y te cuento, Gustavo, que con un grupo de unos 30 todos los viernes por Zoom, mirá, ayer llegó un momento que hubo un espíritu de revelación tan fuerte que muchos hemos llorado delante de la pantalla, porque una hermana dice, cuando comprendí esto de Hebreos, mi cabeza explotó. Y estoy hablando de personas nuevas. Así que mira, te agradecemos tanto por todo lo que has trabajado ahí. Soy consciente que has trabajado mucho y bueno, tenemos
montón de material. Damos gracias a Dios. Bueno, gracias. Gracias por invitarme, Alfredo, y por estar con los hermanos. Otra vez digo, por favor. Para mí lo ideal y lo que llena el corazón es poder verlos y abrazarlos, pero bueno, estamos así y creo que pronto lo vamos a poder hacer. Ora por todos nosotros, Gustavo, por favor, para despedirnos. Bueno, está bien. Señor, te agradezco por la vida de Cristo que hay en cada uno de mis hermanos que están aquí. Señor, te doy gracias porque estás en medio de todo este ambiente que estamos viviendo, en medio de toda la locura de este mundo y a veces también la locura de los religiosos. Vos estás produciendo una iglesia sencilla. Vos estás edificando tu iglesia, preparando una novia para aquel día que está próximo. Señor, esperamos unas bodas. Queremos esperarlo como esas vírgenes prudentes, con abundancia de aceite, no solo en sus lámparas, sino también en sus vasijas. Aleluya. Que esa abundancia de aceite en cada uno de mis hermanos produzca luz, produzca testimonio, para alumbrar a todos los que están alrededor. Señor, que este tiempo final, difícil, de apostasía, también sea un tiempo de salvación final para muchos. Señor, en especial quiero pedirte que les hables concretamente, indudablemente, a cada uno de los que me está escuchando ahora, que le hables, que les des nombres específicos. Yo pueda de acá a un tiempo escuchar de algunos de ellos sus testimonios de cómo pudieron ser vehículos para traer otra vez apartados en medio de tu pueblo, Señor. Señor, por favor, te pido que obres. Tu Espíritu Santo esté revelando ahora nombres, situaciones, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, bendecimos a Gustavo, a su familia. Oh Padre, todo el trabajo que él desarrolla para contigo, Señor, entre los hermanos de distintos lugares, papá, sea fructificado por tu mano y por tu espíritu. Señor, y damos gracias por la vida de Gustavo, de Ana, de Iván, de Sofi. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, los cubrimos con tu presencia y los guardamos de todo mal. Oh papá, así también a los padres de Gustavo. Señor, en tu nombre, todo está en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Oh papá, y anhelamos verte, Señor. Oh Padre, también nuestro clamor y nuestro susurro es, ven, Señor Jesús. Porque esa es la esperanza que tenemos. Ese es el final de todas las cosas, Señor. Para eso nos guardamos en santidad, para eso hemos renunciado a todo lo que poseemos, para eso te amamos a ti más que a nuestros seres queridos y para eso tomamos la cruz cada día en obediencia. ¿Para qué? Amén. Para terminar contigo, Señor. Aleluya. Señor, pero rogamos que este evangelio sea predicado hasta todo lugar habitable, en el África, en el Asia, en Europa, en América, en Australia, Señor, que en todo lugar puede llegar este evangelio del reino, que es el único evangelio que produce conversiones y que produce discípulos. Padre, en el nombre de Jesús, decimos amén. 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 Bueno, hermanos, gracias, abran los hermanos, micrófonos y saluden a Gustavo. Chao, Gustavo. Gracias. Chao, chao. Chao, Jorge. Chao, Clau. Chao, hermanos. Mañana a las 10 nos vemos todos por Zoom y a la tarde en los grupos. Nos vemos. Hola, Gaby. Chao, Martín. Nos vemos. ¿Cómo estás, Ruti? ¿Cómo están los Salón? Cristian, Miriam.
Hola. Sonia y hermana. Chau, Pani. Chao, Martín. Hola, los Fernández. Chao, Martín. Mira el perrito, mira. A ver, Robert, ese perrito. Mira el perrito. No. Robert, ¿ese es tuyo o es el de...? Es el de Lisma. Es el de Lisma. Ahí está el otro, mira. Ah, qué lindo. Chao, mi amor. Hola, Tiffy, ¿cómo estás, Tiffy? Anabel, ¿cómo estás? Mañana nos vemos. Ignacio, Mariela. Alfredo. ¿Qué tal, Ignacito? ¿Cómo andás? Ahí te vi en el auto que estaba volviendo a tu casa. Muy bien. Salíamos de la reunión. Me imaginé, por eso veía que venías en el auto. Sí, Qué sí. bueno, Ale. Así pasó la semana pasada también. Así fue la semana pasada, sí. Justo nos ¿Cómo están las pediste orar chicas? cuando estábamos saliendo de la reunión. Claro, si te vi que ahí estabas, ahí vi que arrancabas. ¿Cómo están, María? ¿Ustedes ahí en cuarentena, cómo andan bien? Bien. La familia Salazar, familia Orellana y Flores, ¿cómo andan ahí en el grupo? ¿Ya terminando el grupo? Chao, Martín. Sí, están las chicas en Jujuy, sí, están en cuarentena. Les queda todavía 10 días de cuarentena. No pueden salir de ahí, están, no, ¿viste? En el claustro. Ahí tienen que orar, alabar y bendecirse la una a la otra. Fabricio también está en cuarentena, pero Fabricio, ya es hora de que vengas. Dale, hacer la cuarentena acá después. No hay problema. Llegás Salta y te ponemos en cuarentena. Estefanía, ¿cómo Sí, no me queda estás? otra. ¿Ah? Estefi, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿No puede hablar? No, no puede. Bueno. Ah, está. Uy, acá está mi gato. Bueno, mañana nos vemos todos. Sí, León. Este es el gato más espiritual que hay, ¿ven? Mirá. Acá está, mirá. Mírenlo. Mirá. No, no. No seas malo. No me muerdas. No, no muerdas. Se porta bien, León. Vamos a terminar la reunión, León. Finalizar la reunión para todos.